Bueno, la canción que estuvimos escuchando, por supuesto que es La vida modelo de Juana la Loca. Creo que la deben conocer todos, absolutamente todos, un tema emblemático y de alguna manera ha sido un poco el preámbulo de estos próximos minutos que vamos a compartir, y tengo el gusto de poder decir que tengo del otro lado del teléfono del WhatsApp al líder de Juana, a Rodrigo Martín. Buenas tardes o buenas noches, Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Qué decís? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, felicitaciones por el programa y abrazo a todos los que te están escuchando. Bueno, gracias, Rodri. Tengo que decir algo. He visto varias entrevistas que te han hecho a lo largo de todos estos años. Yo tal vez soy más rockero, más del blues, ¿viste? A mí me gusta más la onda afroamericana, pero he escuchado muchas canciones de Juana la Loca y he visto en entrevistas tuyas, siempre paro la oreja y me quedo prestando atención a lo que decís y cómo lo decís. Me sorprende mucho tu cadencia al hablar, el conocimiento que transmitís, la convicción, por supuesto, y lo que decís y cómo lo decís. Es muy agradable escucharte y poder hablar con vos, así que estoy contento porque sé que por lo menos de mi parte la voy a pasar bárbaro charlando contigo. Bueno, agradezco mucho tus palabras y voy a intentar estar a la altura de las expectativas. De la expectativa, no, pero va a estar todo bien. Arranquemos por este comienzo. Cuando decidís ponerle este nombre a la banda, vos tenías seguramente un conocimiento histórico de quién fue la Juana I de Castilla. ¿Hubo una suerte de identificación con una persona perseguida, rotulada, cuestionada? ¿Podría pensarlo por ese lado, que fue tu elección de nombre? ¿Vino de ahí? En realidad yo conocía el personaje histórico, pero no a ultranza. Ajá. Viviendo en Río Grande, cuando decidí terminar el secundario, emprender el viaje, pasar un tiempo en la isla, trabajar y todo eso, sí. Se me habían acabado los libros que yo había llevado, así que me fui a la biblioteca del pueblo y di con un libro de Juana la Loca y ahí conocí, digamos, era un libro bastante extenso y ahí conocí ciertas vicisitudes como arrastrar el féretro del marido por el altillo donde estaba recluida, la renuncia a la corona porque compartían una religión diferente con Felipe el Hermoso y algunas otras anécdotas, las cuales me impactaron, y la connotación de el roce o la línea tan delgada entre el amor y la locura, es decir, la confusión entre esos dos estados o derivar a uno fruto del otro, es decir, la combinación entre amor y locura me impactó bastante, y luego también pensé que había una referencia muy uterina a que una banda de 4 varones tuvieran un nombre de mujer. Claro. Bueno, eso también fue llamativo, ¿no? Un poquito allá a mediados de los 80 o unos años después, una banda que se llame así, uno dice, pero ¿cómo? Si no hay ninguna mujer en la banda. Juana la Loca, la verdad, una marca registrada a esta altura.
Dijiste recién como al pasar Río Grande. Yo sabía o pensé que vos naciste en Buenos Aires, creo que naciste en Capital, pero no sabía que habías estado viviendo allá por Tierra del Fuego. ¿Estamos hablando de ese lugar? Claro, yo visité el lugar cuando transcurría el sexto año del colegio, un colegio industrial, okay. Y porque mi tío materno trabajaba en la isla. Así que bueno, fui de vacaciones y me impactó la ciudad porque estaba en pleno crecimiento, o sea, claro. digamos que las cartas todavía no estaban echadas, ni las cartas arquitectónicas, ni de la idiosincrasia de la población. Entonces dije, debe ser muy interesante participar de la génesis de una ciudad. Entonces dije, bueno, termino el secundario y vengo a hacer una experiencia trabajando en alguna empresa de electrónica, porque en ese momento la isla y sobre todo Río Grande, que era un componente industrial, no como Ushuaia, que era más turístico, fomentaba, liberando de impuestos, la radicación de empresas tecnológicas. Vos venís, digamos, de una familia donde se promovía el conocimiento, el arte, el cine, la música, la lectura. ¿Cómo es que vos llegás al arte y a la música? ¿Cómo eran tus padres, tu familia, tus hermanos o abuelos, digamos? ¿Cómo es esto? Se fomentaba mucho la lectura y la adquisición de conocimiento, Ajá. de nuevo conocimiento, y mi abuela era española, había inmigrado a la Argentina con, creo que hasta tercer grado, sí. Y era una persona que leía permanentemente, incluso libros de difícil culminación, como diversas Biblias o el Quijote. Cuando yo fui expulsado del jardín de infantes, Ajá. Me agarró mi abuela y me dijo, bueno, todo bien, pero antes de comenzar tu primer grado vas a leer y a escribir. Así que ahí compartíamos tardes en las glorietas del jardín y me leía autores como Nietzsche o Oscar Wilde para aprender a leer. De todos modos, entraba en pleno conflicto con mi madre porque mis padres son separados, así que ella trabajaba todo el día y cuando llegaba se encontraba con ciertas cosas que no compartía. Y por el lado de mi madre también fui fomentado a la lectura, pero de otra índole, por ejemplo, Julio Verne, Ray Bradbury, y por el lado de mi tío materno, la Ilíada y esas cosas. Así que desde muy chico estoy interesado en la literatura, porque también, a diferencia del cine, que es algo que me encanta, me fascina, en el caso de la lectura, entra en juego el componente
de que el lector inventa y o fabrica las imágenes correlativas al texto que está leyendo. Sí. Entonces hay como una participación de co-creador con la obra que está absorbiendo, le imprime el componente visual a lo que lee. En el cine ocurren las dos cosas a la vez. Después de eso, el advenimiento artístico comenzó con escribir textos, pequeños cuentos, ajá, poemas, relatos, arrojos semánticos, y luego de eso comencé a cantarlos. Les imprimía melodía, esto a muy temprana edad, sin tener noción, sí, de un instrumento. Estamos hablando de ponerle de 9, 10 años, ponerle más o menos por ahí. Claro, a los 10 años comencé guitarra, esto claro, es anterior. Claro. 7, 8 años, por ejemplo. Comencé a cantar lo que escribía. Vos, por ejemplo, también sí, lo que sí, fuiste muy lector de qué, ponele, muy lector de qué. Yo te digo, bueno, ¿cuáles eran? No ahora, cuando eras adolescente o preadolescente, ¿fuiste lector de qué, ponele? ¿Qué te gustó, qué te quedó en la memoria? Libros, 2 o 3, decime, que te hayan impactado. El discurso del método, de René Descartes, Crónicas marcianas de Ray Bradbury y sí, La náusea de Jean-Paul Sartre. ¿Qué tipo especial que sos? ¿Qué tipo especial? Mirá lo que estamos hablando. Vos me estás diciendo que a los 12, 13 años ya tomabas contacto con estas cosas, o a los 15, no sé. ¡Qué bárbaro! Sí, a los 12, por ejemplo, el discurso del método no, pero Crónicas marcianas sí, a los 17 el discurso del método sí. Está bien. Y finalizando el secundario, La náusea. Cuando uno indaga en los años 80, comienzo de los 90, el llamado recambio generacional, yo me acuerdo que había bandas como Los Brujos, bueno, estaban empezando los Babasónicos, El Otro Yo, bueno, Juana la Loca. Se dice, está escrito, digamos, en una suerte de, si se quiere, de, vamos a decir, de manual del rock argentino o de Biblia del rock, se dice, la primera banda del rock sónico es Juana la Loca. Entonces yo digo, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos del rock sónico? Que es un poco a donde quiero ir ahora con esta pregunta. Yo tengo la sensación, vos corregime, seguramente no va a estar bien lo que diga, que hay, por un lado, como una herencia de todo lo que vino del rock progresivo en términos de sintetizadores, de timbres, de sonidos, de cositas llamativas, saliendo un poco de una guitarra, una batería, un bajo, como se escuchan naturalmente. Y hay una búsqueda también de la espacialidad, de lo espacial, y también las letras. Las letras también van acompañando un poco esa etapa en aquel entonces, de esa modernidad. Yo no sé si esto alcanza para definir lo que es el rock sónico. ¿Cómo lo dirías vos, que sos el que sabe de esto? ¿Cómo lo pondrías de una manera más sencilla o mejor dicho de lo que dije? ¿Qué es el rock sónico? Bueno, para comenzar, la terminología de rock sónico la dije yo por primera vez cuando durante la grabación de Electronauta, del primer disco, vino un periodista crítico de rock a escuchar una sesión. En ese día
Daniel Melero, que era el productor del disco, le mostró unas premezclas de lo que todavía no eran las mezclas definidas, pero eran como unas mezclas avanzadas de lo que habíamos grabado. El chico se quedó escuchando, giró la cabeza y me preguntó, ¿y esto qué es? En ese momento esgrimí la definición, esto es rock sónico. ¿Y por qué? Entonces dije que yo estaba mucho más interesado en cómo sonaba un acorde que por las notas con las que estaba compuesto. Porque las notas de un acorde, al reproducirlo, van a seguir siendo las mismas. Es una convención, correcto, una conjunción de notas que producen un sonido al que denominamos re, sol, etc. En cambio, cómo suena ese acorde, al sonido viajar en las moléculas de oxígeno y, por definición, en el aire que respiramos, ese aire se modifica permanentemente y en la captura de ese sonido que transita en esas moléculas no se puede capturar dos veces de la misma forma. Bien. Porque todo el aire está en constante movimiento. Es como la frase del filósofo griego Parménides, Heráclito, que dice: nadie se baña, vas a entrar al río de la misma manera. Nadie se baña dos veces en el mismo río, correcto, sí. Claro. Entonces, yo estaba más interesado en cómo sonaba ese acorde y en la captura que iba a ser única e irrepetible, en cómo estaba compuesto. Entonces, al preponderar el sonido de una manifestación musical, se comenzó a denominar, y a partir de que yo esgrimí la definición, se comenzó a denominar rock sónico, porque lo que preponderaba era la captura de ese sonido, que podía ser de innumerables maneras: distorsionado, fragmentado, utilizando capa tras capa tras capa de guitarra como una muralla de sonido que esgrimía Phil Spector en los 60 como método de grabación. Correcto. Pero en lugar de la simultaneidad de dos instrumentos, uno solo realizando capa tras capa. Bueno, eso yo consideraba que era irreproducible como un acontecimiento fundacional en tu vida que marca sensaciones por primera vez y que toda tu vida intentás rememorarlas. Ahora, esto abre dos cuestiones. Por un lado, sin duda me imagino que vos tenés una relación física con el sonido muy importante. Bueno, yo soy músico también y todos tenemos una relación física, ¿viste? El sonido, yo a veces lo veo como si fueran materiales, ¿no? Como el pintor que toma un crayón o que toma un óleo. Hay una cuestión, digamos, ¿cómo decirlo?, de densidades, de texturas. Hay algo con el sonido que seguramente vos lo tenés y mucho. Ahora, por otro lado, si vos me decís el sonido atraviesa el aire, el oxígeno, ¿no? Porque la música está en el campo de lo aéreo. Cuando vos tocas con tu banda, te es fundamental
me imagino la figura del sonidista de tu grupo y también las condiciones del lugar al cual vos vas a tocar. Quiero decir, vos no me extrañaría entonces con esto que me comentás que debe haber habido lugares en los cuales tal vez decidiste no tocar o que no estaban en condiciones para que tu música pudiera tener una cierta garantía de que va a ser escuchada como vos la concebiste. ¿Qué me podés decir al respecto? Que es cierto, que lo que decís es verdad, y lo que decís con respecto al sonidista, que es Hernán Capulati, que ahora está haciendo la ingeniería de nuestro próximo disco también, es parte de la banda, o sea, es un integrante más, porque en él, en sus manos, está es como un medium que refleja en la percepción del otro la intención comunicacional nuestra. Los integrantes de tu banda, que yo me imagino que con el paso de los años, porque quiero contarle a la gente que el primer disco, Electronauta, que luego vamos a hablar de la gira, porque el disco cumplió 30 años, en 30 años es muy probable que los integrantes hayan cambiado o se haya ido uno y volvió, pero quiero decir, vos como líder de esta banda y de este concepto sónico, me imagino que debe haber momentos donde vos de alguna manera planteás, hablás, se discute, se aunan ideas, conceptos, o sea, no es que llego y toco con Rodrigo Martín, hola, sí, ¿qué tal? Acá está el cifrado, mira, perfecto, do, re menor, pum, pin, sol 7, no es así en esta banda, la cosa va por otro lado, o sea, más allá de esta convención, que puede ser un cifrado americano, lo que hay que tocar, la cosa pasa por otro lado, debe tener que ver con el tratamiento, con el equipo, con cómo se determinan los timbres, las alturas, las intensidades. ¿Digo bien, como me lo estoy imaginando? ¿Es algo así? Sin duda, okay. sin duda. Desde cada instrumento, desde cada integrante de la banda, hay una búsqueda personal de la intencionalidad en el sonido. Yo considero que el arte debe ser intencional, que no es lo mismo decir una cosa que otra, que no es lo mismo lo que se intenta transmitir en una fotografía, en un arrojo pictórico. No es lo mismo decidir un color que el otro, y en esa decisión reside la intencionalidad. Nosotros buscamos una intención en el momento de plasmar auditivamente lo que tocamos y en el momento también de transmitirlo en vivo. Bien. De todos modos, así como hay algunos lingüistas como Saussure, recién lo estaba hablando con un alumno y lo dije en otra entrevista también, así como hay algunos lingüistas que dicen que el lenguaje es una construcción de significados, una suma de significados, y por debajo de ellos subyace un significante que le otorga sentido, concepto, etcétera, a la cadena de significados. En Juana la Loca ocurre lo mismo. Independientemente de quien integre la formación, los significados, que serían la suma de los discos, van cambiando de formas, van cambiando de líricas, de audio, de formato. Por debajo se mantiene intacto el significante que otorga el sentido a esa suma, a esa sumatoria, que es el riesgo, la búsqueda, destruir la fórmula, aunque ésta haya sido exitosa en un pasado. Sí.
preferir el interrogante a la respuesta, adquirir un nuevo conocimiento y asumir riesgos compositivos y artísticos. Eso permanece inalterable desde el primer disco, integre quien integre la banda. Bueno, le quiero contar a la gente que estamos hablando con Rodrigo Martín, compositor, líder de Juana la Loca, guitarrista, cantante, y también seguro que tocas teclados y otros instrumentos más. El primer disco de la banda se llamó Electronauta, pasaron más de 30 años, tal vez estamos en el año 31. El año pasado, conmemorando esa fecha, tuvieron una fecha muy importante en el ND Teatro, en Capital, ahí en la calle, creo que está en Paraguay, después que cruzar la 9 de julio, si mal no recuerdo. Y ahora sigue en la gira, digamos, la gira Electronauta. Contame un poquito, ¿cuál es la próxima fecha o las próximas fechas de Electronauta? Y después quiero preguntarte algunas cosas, porque me enteré que este disco se va a remasterizar con las salvedades del caso y que tal vez hay una puesta en vinilo. Pero contame las próximas fechas de Electronauta, por favor. Pasado mañana sábado, Casa Suiza en La Plata. 8 y 9 de agosto, Mendoza, San Juan. 23 de agosto, Córdoba Ciudad, Villa María. 31 de agosto, fin de gira, Vida Nueva, Nada Puede Estimularme, Niceto Club. ¿Cuánto dura un show más o menos de Juana la Loca en este momento de tu vida? En esta gira como 1 hora y media, porque se toca entero Electronauta, con un tema que es un out-track que se llama Corta mi muerte, que había quedado afuera del disco, más gran parte de nuestro último disco, Endorfina, más varios temas como Perdí la Fe, Bajo tus pies, Vida Modelo, Viernes, todo eso. Estamos hablando de más de 30 temas, o sea, un show. Y la última lista fue 29. Bueno, digo, si sos fan de Juana la Loca y querés ir a atiborrarte de salir pipón, de escuchar los temas de Juana la Loca, andá, porque esto es una fiesta. ¿Cómo es que sale un vinilo? Contame, ¿van a remasterizar? ¿Vos tenés los canales todo por separado? ¿Cómo tenés? ¿Tenés todo premezclado? ¿Ya tenés alguna mezcla que te puede joder la masterización o no? ¿Cómo es ese quilombito? Puede ser un quilombito, ¿cómo es? Es así. El disco, en principio, cuando salió, no fue masterizado. O sea que el disco original está sin masterizar. Por lo tanto, no es una remasterización, es una masterización. Una masterización. Claro. Lo cual yo partí de la idea de no remezclarlo. O sea, conservar el espíritu, concepto, intención, diagrama de el momento en el que se decidió la mezcla. Así que eso, como vos decís, fue extremadamente complicado porque el disco no estaba concebido para una masterización. Entonces, al ajustar el sonido de varias maneras, por ejemplo, como hice en Endorfina, una estimulación armónica del sonido, independientemente de una ecualización convencional, sino que estimular los armónicos para lograr sensación de cercanía o de lo que sería los graves en una ecualización
en una estimulación armónica es sustancia del sonido o presencia, que es lo que la cercanía del audio, lo que serían los medios, o sensación auditiva de sharp o brillo, que serían los agudos. Al estimular todos esos armónicos que no estaban preparados porque no existía esa tecnología, o al imprimirle compresión para lograr presión auditiva y volumen, que tampoco existía eso, fue complicado el hecho de poder volcar esas tecnologías o herramientas que estoy aplicando en la producción de discos desde hace, no sé, 15 años, 12 años a esta parte, volcarlas en Electronauta. Pero a mí me parecía que al ser la primera vez que adquiere un formato en vinilo, bueno, las condiciones de audio deberían cambiar desde la óptica y la información y formación que poseo ahora, sin alterar las decisiones que se tomaron en ese preciso instante. Todo esto que vos describías de el excitar los armónicos y demás, por ejemplo, en el tema Sangra por Vos estamos hablando del video de las arañas, para llamarlo de alguna manera, que yo me acuerdo. En Sangra por Vos está esta técnica, ¿correcto? Sí, bien. El disco anterior a Endorfina, y ya había empezado a experimentar. En el tema Endorfina profundicé y ahora me estoy resarpando. En el tema ¿Cuándo llegaste? ¿También estás utilizando esa manera de excitar los armónicos en ¿Cuándo llegaste? También, bien. En todo Endorfina, bien. Te digo porque, digamos, yo escuché varios temas. Mi misión era, ¿con qué tema nos vamos a despedir? ¿Viste? Porque yo quería elegir la canción, acá soy bien egoísta, y digo, la que más me gustó, el tema con el cual vamos a cerrar la charla. Y encontré uno que a mí es el que más me gustó, que después ya te voy a decir, pero todavía no terminamos. Escúchame. Hablemos un poco del libro. Escuchándote hablar, razonar, viendo todo lo que tenés adentro del bocho, que son muchas cosas, muchas ideas muy interesantes. ¿De qué se trata tu libro Tramas? El libro, le cuento a la gente, se llama Tramas. Contame con qué editorial lo hiciste, cuál es el planteo del libro, de qué se trata, hay capítulos, es una novela, es un cuento, son ensayos. Cuénteme, ¿qué hay ahí adentro de ese libro, por favor? La editorial se llama Serial y es una editorial relativamente joven, por eso también me atrajo y me atraen sus propuestas artísticas. Y el libro Tramas no tiene capítulos, tiene relatos, tiene crónicas de corte existencialista, tiene pequeños cuentos, tiene 3 cuentos cortos, y es, como dijo Opisi, que es un escritor filósofo, él lo definió como poesía en prosa con un fuerte ingrediente filosófico. El prólogo está escrito por Darío Zeta, que es, yo siempre estoy muy atento a sus producciones, sus relatos, abordajes filosóficos propios y reinterpretación
de otros autores, como sí, Baudelaire, por ejemplo, y la contratapa está escrita por Demian Rugna, que es un director de cine argentino. Su actual película es un éxito a nivel mundial, que se llama Cuando acecha la maldad, y yo lo conozco de hace varios años a través de su obra, porque realmente me impresionó cuando vi su película Aterrados. Así que yo preferí que el prólogo y la contratapa la escribiesen artistas que no estuviesen dentro del mundo literario, para que el libro tuviese otras dos perspectivas. Y muchos de los textos son reflexiones del sistema de organización humano que funciona como un mecanismo aceitado, siendo tan caduco. Además de la música, ¿qué cosas lo hacen feliz? ¿Le dan cierta alegría o cierta beneplácito que le sacan, no sé si una sonrisa, pero que le hacen pasar un buen momento, además de la música? ¿A mí? Sí, señor. ¿A usted? Mis 4 chicas Bull, Electra, Blondie, Ninfa y Minerva. ¿Quiénes son? Y 4 chicas Bull. Sí, 4 chicas Bulldog. Estamos hablando de 4 perritos. Ah, mirá. Sí. Y el chocolate semi amargo. ¿Por dónde vivís? ¿Estás en Capital? ¿Vivís en Capital? No, en Temperley. En Temperley. ¿Y en Capital de qué barrio eras cuando eras chico? No, solo nací en Capital. Y después te fuiste a la provincia. Sí, en el mismo momento. O sea, mi mamá, por un tema de obra social, me tuvo en el sanatorio Güemes, pero vivía acá en Temperley. No por el apellido, no porque esté indagando el apellido, pero digamos, ¿Martín es tu segundo nombre y quedó como apellido? ¿Digo bien o finalmente es el apellido, Martín? Martín es el apellido, que originalmente era Martins y algún antepasado se lo cambiaron. Mi segundo nombre es Hernán. Pero me gritan bien, Hernán por la calle y sigo bien, caminando. Pero bien español, ¿no? Rodrigo, Hernán, 2 nombres bien españoles, muy españoles. Terrible, sí. Sí, con la connotación de Rodrigo Díaz de Vivar, Rodrigo de Triana. Está bien, tampoco. Igual, vos sabés que yo tengo mi visión de la etapa de la conquista española. Creo que han sido los más benévolos, a pesar de lo que ocurría en aquellos años, ¿no? Pero si lo comparamos con otros imperios de ultramar, han sido lejos los más buenos. Por eso le fue como le fue, ¿no? Pero bueno, es tema para otra charla. ¿Siguen ensayando? Quiero decir, ¿seguís con el, no sé si decir ritual o costumbre o disfrute de ensayar antes de un show, o ya no es necesario? ¿Cómo estás con ese tema? Y ensayamos todas las semanas, mira, porque nunca damos el mismo show, independientemente de que sea una gira de 8 fechas, nunca damos el mismo, y independientemente de que el fin de semana fue en Mar del Plata y este es La Plata, y hace 2 semanas
fue Rosario, o sea que no van a coexistir el público, nunca damos el mismo show y al haber tantos temas a disposición, hay muchos que hay que recordar. Sobre todo las letras, que cuando me las olvido, las invento. La última pregunta. ¿Qué sentís que cambió en estos 30 años? Vamos a poner un número redondo, sé que son un poco más. ¿Qué sentís que cambió en vos? Imaginemos un Rodrigo en el escenario hoy, desde lo interior, ¿no? Fundamentalmente. ¿Qué cambió en vos y qué sentís que cambió en el público en estos 30 años? Bueno, en mí, primero y principal, ese interrogante que desplegás, me lo he hecho muchas veces y para otras apreciaciones. Por ejemplo, he llegado a decir, ante una acción reiterada con distinto resultado, o ante una vivencia de un momento que se reitera, pero con distinto desenlace, digo, bueno, acá, ¿quién cambió? ¿El mundo o yo? Claro, claro. Y siempre respondo, el mundo. Es muchísimo más fácil. Claro. Pero sin embargo, ateniendo a tu pregunta, en el escenario, en el sentido de formas, cambiaron muchas cosas. En el sentido esencial, muy pocas. Sigo brindando el 200% de la energía. Claro. Sigo identificándome con el público a máximo nivel, porque yo considero que las canciones, cuando las componés, son tuyas, pero cuando las haces públicas comienzan a ser, esto también lo he dicho, comienzan a ser del que las absorbe, interpreta, le otorga una nueva significación. Por eso cuando las canto en vivo, tengo una doble responsabilidad: ejecutar la performance como yo la siento, porque es mi canción, y acercarme a cómo la siente el que la escucha, porque también es de él. Entonces, eso implica una responsabilidad artística. No solo estoy cantando mi canción, sino la de todos los que se encuentran ahí. Y luego, en el público, lo que veo no es un cambio, bueno, sí, implica un cambio, pero no de actitud, sino porque también siguen brindándose y disfrutando la situación al extremo, pero lo que veo es que el público no es reemplazado, es adicionado. Yo lo que veo es que muchos de las chicas y chicos que nos veían en los 90, hoy vienen con sus hijos o sobrinos, además de todos los chicos de temprana edad que comienzan a escucharnos con endorfina. Y endorfina, por ejemplo, le es un trampolín
hacia discos anteriores, como me ocurría a mí a los 20 años. De todos modos, es algo que permanece inalterable, que cuando estoy tocando, pero también cuando publico un audio, yo lo que intento no es mostrar todo lo que conozco de técnica y o complejidad de ejecución. Yo lo que intento es conmover, despertar sensaciones que no puedan ser nombradas. Acabo de descubrir por qué me gusta escucharte. Porque cuando hablas no tenés ningún tipo de muletillas, no hay ningún tipo de dilaciones, no te trabás, le pones la pausa y concepto tras concepto, palabra tras palabra, vas hablando, vas avanzando, vas desarrollando la idea. Eso es muy inusual hoy, ¿sabes? Cuando uno habla con una persona. Es una maravilla. Te lo deben haber dicho seguramente. Pero es muy atrapante, muy atrapante. Bueno, agradezco la señalización de eso. Pero es así. Vos sabés que ante cada programa yo le propongo a los oyentes una pregunta, que es un juego. Como hoy tuvimos, mira vos, hace un rato vos me hablabas de los perros, tuvimos una persona que se dedica al rescate de perritos en la provincia de Jujuy, y yo dije la reina del rescate animal, y luego Rodrigo Martín, el rey del rock sónico. Jugando con esto, ahora te quiero preguntar a vos, imagínate una cosa, un lugar, un territorio, una idea, un sentimiento, lo que sea, y tuviéramos la posibilidad de jugar y ser reyes o reinas, ¿rey de qué te gustaría ser antes de despedirnos? Puede ser por un rato, por un momento, por un día o por la eternidad. Me gustaría, bueno, si ser rey, es decir, monarca, sí, monarquía, sí, significa gobierno de uno, me gustaría ser rey de aquellas cosas que aún desconozco. Rodrigo Martín, Juana la Loca, síganlo en las redes, una maravilla. Nos vamos a despedir con el tema que más me gustó, me costó, pero me decidí por espejismo. Me gusta mucho el riff de la entrada, todo el planteo del tema, me encantó. Te mando un gran abrazo, Rodrigo, gracias por haber estado en Puchero Misterioso. Bueno, yo te felicito por el programa, por la charla, me encantó y les mando un beso a todos los que están escuchando. Pueden usarlo como quieran. Gracias. Abrazo grande. Espejismo, Juana la Loca. Ahí va.